Dios les bendiga, hermanos. Les invito a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Con ayuda del Señor, puestos de pie, si pueden hacerlo, con ayuda del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración, pedirle al Señor que Dios nos ayude en esta enseñanza. Padre nuestro, en el poderoso nombre de Cristo, estamos delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí en ese lugar para poder compartir tu palabra. Señor, gracias por cada hermano y por cada hermana que, Señor, está en esta transmisión. Bendícele. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra. Ayúdanos para que podamos llevar nuestra mente, nuestro corazón a tus plantas divinas. Podamos reflexionar, Señor, y podamos rendirte nuestras vidas a ti, Dios mío. Bendice a cada persona, Señor, que nos escucha. Quizá habrá alguna persona que está, Señor, por primera vez en esta transmisión. Ayúdale a creer en tu palabra y sálvale. Y así ayúdanos a todos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si están de pie, pueden sentarse, estimados hermanos. Hermanos, creo que hay muchos propósitos por los cuales se escriben las primeras 7 cartas dirigidas a las iglesias en Apocalipsis. Algunos propósitos serían para que la iglesia de hoy reflexione, recapacite, para que nos recibamos una exhortación, para que vivamos en santidad. Pero quiero decirle que uno de los propósitos de darnos a conocer Dios, su palabra, en estas 7 cartas escritas de Apocalipsis, es revelarnos el desarrollo de su iglesia por todos los siglos, desde que Cristo ascendió al cielo hasta hoy, en estos últimos tiempos. Y si hacemos un recuento de las 7 iglesias, por ejemplo, la iglesia de Éfeso describe el periodo del año 30 al año 100 de Cristo más o menos. La iglesia de Esmirna describe el periodo del año 100 al año 313 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo describe el periodo del año 313 al año 606 después de Cristo. La iglesia de Tiatira describe el periodo del año 606 al año 1500 de Cristo. La iglesia de Sardis
describe el periodo del año 1500 al 1800 después de Cristo. Y de allí hay otras dos iglesias que describen la conducta y estilo de vida de cada cristiano en estos últimos 200 años. La iglesia de Filadelfia, una iglesia ferviente, una iglesia avivada, una iglesia que evangeliza, una iglesia que tiene temor de Dios. Y aunque surgieron sectas o algunas religiones, sin embargo, esta iglesia hasta hoy es una iglesia ferviente, gloria a Dios. Pero ahora tenemos esta iglesia de Laodicea, la iglesia que hoy existe, pero es una iglesia descuidada, es una iglesia tibia, es una iglesia sin celo espiritual. Y hoy precisamente veremos a través de esta historia de la iglesia del año 1800 hasta la venida de Cristo, la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el juicio del pueblo. Y ya comenzando desde este significado, hermanos amados, se refiere a que es el tiempo en que la opinión popular de los que componen la iglesia tiene más poder que la palabra de Dios. Y es que en esta época, cuando las sectas siguen surgiendo y cuando las divisiones de muchas iglesias o denominaciones se están dando por la opinión de muchos creyentes que se creen inspirados o están siendo influenciados por los teólogos modernos, por sus conceptos o interpretaciones de la Biblia personales, o por representantes de religiones que por avaricia llevan a las almas sinceras a la perdición. Entonces, esta palabra de la Odisea es un significado que nos da luz acerca de cómo vive esta iglesia. Estimados hermanos, se dice que Epafras, un fiel ministro de Cristo de la iglesia de Colosas, fue el que llevó el evangelio a esta iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, o esta ciudad de la Odisea, estaba situada a 80 kilómetros al sudeste de Filadelfia. Estaba cerca de la iglesia de Colosas, se dice que estaba a 8 millas sobre el río Licos, y de la iglesia de Hierápolis a 6 millas, muy cercanas. Formaban parte estas iglesias de Colosas y de Hierápolis, o ciudades de Colosas y de Hierápolis, eran ciudades que ayudaban para la prosperidad de la iglesia de la ciudad de la Odisea, ¿verdad? La ciudad de la Odisea estaba situada en un lugar estratégico. Vivía en comunicación de este a oeste con la ciudad de Éfeso y de norte a sur con la ciudad de Pérgamo. La ciudad de la Odisea era una ciudad próspera, muy próspera, tenía mucho dinero. Se dice que en el año 60 o 61 después de Cristo, esta ciudad sufrió un gran terremoto que la dejó destruida por completo. Los romanos quisieron ayudar a esta ciudad, pero los habitantes de esta ciudad dijeron que ellos podían solos, porque tenían mucho dinero. En esta ciudad habían baños termos, había teatros, había estadios, había gimnasios. Tenían un centro bancario. Era una de las ciudades más ricas del mundo. Se dice que esta ciudad era un paraíso fiscal, donde mucha gente de otras ciudades iban a dejar su dinero allí. Se dice que aquel hombre llamado Cicerón supo cambiar varios giros bancarios en esta ciudad de la Odisea. También esta ciudad de la Odisea tenía un centro industrial de vestido o de tejidos, especialmente de lana fina negra,
y de sus famosas alfombras. Esta ciudad tenía otra característica, era una sede de una prestigiosa escuela de medicina. Eran personas estudiosas, sobre todo eran personas oculistas. Habían desarrollado un colirio que había contraatacado la enfermedad de los ojos. Entonces, hermanos, esta ciudad era autosuficiente, era próspera, y de esa ciudad se formaban los miembros de la iglesia de la Odisea. También gente autosuficiente, gente que tenía dinero, pero también era gente que ya poco a poco se había descuidado y ya no buscaba a Dios con todo el corazón. Creo que, estimados hermanos, de la misma manera el día de hoy, en muchas partes del mundo, sobre todo en los países de primer mundo, los países subdesarrollados, hay riqueza, muchas riquezas en las iglesias. Hay una alta tecnología, adelantos profesionales. Y en muchas iglesias, tristemente, se creen, los que componen las iglesias, los cristianos, se creen autosuficientes y en su descuido hacen o han hecho a un lado a Dios. Hermanos amados, la Biblia nos dice que a esta iglesia se le envió una carta. Y dice el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Sabemos nosotros que el ángel es el pastor de esta iglesia. Y no precisamente que a él se le daba el mensaje, sino que a él se le daba la carta para que esa carta fuera leída a esa iglesia de la Odisea. Y nos dice quién escribe esta carta. Dice la Biblia, he aquí, dice el amén. Gloria a Dios. Cristo es el amén personificado. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, podríamos decir que significa también el verdadero, el que es fiel, el que da seguridad. Aleluya. El que da un decreto y lo cumple. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de verdad. En el libro de Isaías 65:16 dice, en el Dios de verdad se bendecirá. Aleluya. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:20 dice la Biblia que en Él sí y en Él amén. Gloria a Cristo. Cristo es el verdadero. Alabado sea su nombre para siempre. De muchas maneras Jesús expresó, y una de ellas fue esta: de cierto te digo, porque Él siempre habló con la verdad. Jesús dijo mismo que Él es el camino, la verdad, aleluya, y la vida. Él es el que dice la verdad, el que ha decretado su palabra, gloria a Dios. Pero también nos dice aquí en la palabra del Señor, el testigo fiel y verdadero, gloria a Dios. Cuando habla de un testigo, aquí podríamos decir que tenemos a un verdadero testigo de Dios, un verdadero testigo del Padre, aleluya, es Jesucristo nuestro Salvador. Y se dice que tiene que haber tres cosas importantes para que una persona sea testiga. Una, debe haber visto con sus propios ojos lo que va a decir. Dos, debe ser totalmente honesto, debe de repetir con exactitud lo que ha visto y oído. Tres, debe tener la habilidad de decir lo que ha visto y oído de manera que produzca, cause impresión en todos los que escuchan. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el testigo fiel, Él es el testigo verdadero, gloria a Dios. Pero también se nos habla otra característica de Cristo, el que envía esta carta, dice, el principio de la creación.
Cuando habla del principio de la creación, hermanos amados, no está hablando acerca de que Cristo es el primero en ser creado. Hay dos palabras que se usan en el griego para poder decir acerca de esto. Protos, en griego es primero, y aré es principio. Entonces está hablando de esta palabra arqué, que significa principio. Cristo es aquel que por medio de quien Dios creó todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Cristo es el soberano de toda la creación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hablando de la historia de la iglesia, hermanos, en los años 1800 fue cuando surgieron varias sectas, entre ellas la de los testigos de Jehová, contrarrestando precisamente estos versículos. Hermanos amados, Cristo es solo el verdadero testigo fiel. Aleluya. Y aquellos que se nombran testigos de Jehová están en contra de Dios. Surgieron con doctrinas en contra de la palabra de Dios. Doctrinas como la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. En su doctrina promueven que ellos van a vivir en la tierra, cuando Cristo ha prometido que nos llevará al reino celestial. Aleluya, gloria a Dios. Y estimados hermanos, es triste y lamentable porque a través de estas doctrinas que surgieron de los testigos de Jehová, han adoptado otras iglesias cristianas, podríamos decir entre paréntesis o entre comillas, han adoptado esas doctrinas, ¿verdad?, de los testigos de Jehová. Hay ahora iglesias que se dicen ser cristianas que ya no aceptan la doctrina de la Santa Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, han surgido varias religiones que están en contra de la doctrina de Cristo. Bien, ahora pasamos a lo que dice el versículo 15 y 16. Dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Estimados hermanos, había mencionado ya que dos ciudades cerca de la Odisea. Una ciudad era la ciudad de Colosas. Había un ducto de agua fría, muy fría, que llevaba agua hasta la Odisea. Pero también en la ciudad de Hierápolis había un ducto de agua caliente, muy caliente, que también iba hacia la Odisea. Entonces, estos ductos, al encontrarse esa agua en la Odisea, esa agua se producía en un agua tibia y en un agua de un sabor pues no correcto para el paladar y tampoco para comer, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, esta iglesia o estas personas de la ciudad de la Odisea sabían qué es lo que significaba eso de ser tibio. Se dice el día de hoy médicamente, hermanos, que cuando una persona está intoxicada, se le da agua tibia para que vomite aquello con lo que se intoxicó. Fíjese, qué tremendo es esto, ¿no? El agua tibia sirve para vomitar. Hermanos amados, si encontramos que esta iglesia, Dios le habla y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío. Frío nos habla de una persona que no conoce a Dios, que no busca a Dios, que no quiere nada de Dios. Caliente nos habla de una persona fervorosa, que busca a Dios de todo corazón, que camina honrando y agradando a Dios. Aleluya, que tiene ese fervor en la oración, que tiene ese fervor en la alabanza, que canta, que adora. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice
El Señor le dice a esta iglesia: ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, John MacArthur dijo en su comentario: hay iglesias que hacen llorar a Dios, hay iglesias que hacen enojar a Dios, pero esta iglesia de la Odisea estaba haciendo vomitar a Dios por su conducta tibia. ¿Qué es esto de tibio? Esta conducta de tibieza, hermanos, es una conducta de indiferencia hacia Dios, indiferencia hacia la casa de Dios, indiferencia hacia la lectura de la palabra de Dios, indiferencia hacia la oración, indiferencia hacia la vida de santidad, indiferencia hacia lo que el predicador está hablando de parte de Dios. Esta iglesia ciertamente que no había cometido pecados como las iglesias pasadas. A la iglesia de Éfeso se le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos amados, y así a cada iglesia Dios le reclamó por su pecado. Pero a esta iglesia Dios le habla de su tibieza espiritual, de que de alguna forma eran personas que ya no tenían celo espiritual, porque se habían acomodado con el materialismo. Hermanos amados, y es también precisamente cuando surge, de entre muchas cosas, surge la doctrina liberal, podríamos decir. Sabemos que la doctrina ortodoxia era una doctrina fundamental en las iglesias del año 1800, del año 1850, del año casi 1900. Eran doctrinas fundamentales. La ortodoxia, la palabra ortodoxia viene de dos palabras: ortos, que es recto, justo, y doxia, que es opinión o argumento. Entonces, ortodoxia es enseñanza correcta. Pero en esos tiempos del año 1850, 1900 surgió lo neoortodoxio, lo nuevo para la gente, lo que hay que hacer nuevo. Ya no hay que estar tanto en la Biblia, en las Escrituras. Y eso es ni frío ni caliente, ¿verdad? De entre muchos hombres, hermanos, que surgieron propagando esta doctrina, ¿verdad? Fueron hombres llamados como Karl Barth, Soren Kierkegaard, Emil Brunner y otros más, que surgieron dando una teología liberal, ya diciendo: no es necesario estar orando tanto tiempo, no es necesario que las escrituras que dices, no es necesario hacer tanto caso a la doctrina fundamental. Y poco a poco la iglesia de Cristo en estos últimos años se ha estado descuidando, juntamente con las riquezas, juntamente con la prosperidad económica, juntamente con la tecnología que hoy está surgiendo. Por eso, hermanos amados, Dios dice en su palabra: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos amados, el día de hoy están surgiendo iglesias donde, gracias a Dios, existe una buena economía, pero por esa economía se ha caído en el materialismo, se ha caído en dejar los cultos, ya la gente ya no está en el templo buscando a Dios, ya la gente no está en oración, ya la gente piensa, porque ha caído hasta eso. Y existe hoy una doctrina, esa doctrina de la prosperidad, donde dicen que si tienes dinero es porque Dios te prospera, dicen. Si tienes dinero es porque Dios está contigo.
Pero no es realmente así, estimados hermanos. Pero la iglesia de hoy ha caído como la iglesia de la Odisea de hace 2000 años. Se ha ido al materialismo, ha sido una iglesia tibia, ha dejado el fervor. Ya no hay lágrimas en el altar, ya no hay clamor, ya no hay súplica. Ahora en vez de verdadera adoración, hay música, hay ruido. Aparentan que están adorando, levantando las manos, pero después de salir, se van al pecado, al materialismo, a querer tener más. Por eso, estimados hermanos, qué importante es que tengamos cuidado y que no caigamos en lo que ha caído esta iglesia. La Biblia dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, dice. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y es precisamente, estimados hermanos, que en estos años han surgido iglesias y religiones donde de alguna forma promueven la avaricia al dinero. Si hablamos de la iglesia romana, por lo menos de los años 1800 en adelante hubo 4 representantes de la iglesia católica: el Papa Pío VII, el Papa León XII, el Papa Pío VIII y Gregorio XVI. Estaban en contra de las sociedades bíblicas. Decían que las sociedades bíblicas eran instrumentos de Satanás. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de ese tiempo comenzó a leer la Biblia, comenzó a leer la palabra de Dios y dejaron de dar dinero a esa iglesia romana. Y por eso ellos estaban tan enojados porque las arcas de dinero habían bajado. Es triste esto. Hubo un papa llamado Pío IX, del año 1846 al 1848, que condenó, óigalo, condenó la Constitución mexicana, porque en la Constitución mexicana se había aceptado que la iglesia protestante podía ser una religión. Y este hombre condenó la Constitución mexicana porque no aceptaba que hubiera más iglesias que buscaran a Dios. Y eso fue mermando en su dinero. Estimados hermanos, la Iglesia Católica ha crecido en su riqueza. Se dice que hoy tienen más de 1,000 millones, más de 1,000 millones de templos en todo el mundo. Tiene bancos, especialmente con su nombre de ellos. Tienen oro en diferentes países, hay empresas, tienen acciones en esas empresas, tienen tesoros de arte y muchas cosas más que ha tenido esta religión, estimados. Y hoy, de alguna forma, hermanos amados, la iglesia evangélica también ha crecido. Pero muchos se han descuidado, se han ido en pos del dinero también. Y esto es triste y lamentable, hermanos amados. Por eso dice Dios, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, dice, no tengo necesidad de nada. Qué triste es que hoy también dentro de la iglesia evangélica haya gente, haya personas que digan, pues yo no voy al templo, yo no necesito tanto ir al templo, yo no necesito tanto ir a buscar a Dios al templo, yo puedo leer la Biblia aquí, en mi casa. Ya no tienen la necesidad de buscar a Dios, de ir a doblar sus rodillas a la casa de Dios. Estimados hermanos, por eso es que dice en el versículo 17 en su segunda parte,
y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ahora está hablando Dios, está diciendo, tú eres un miserable, un pobre. Dices que tienes riquezas, que tienes dinero, que tienes terrenos, que tienes casas. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, pero espiritualmente eres pobre. No tienes riquezas espirituales. Por eso ya no se busca el bautismo del Espíritu Santo. Por eso ya no se busca la comunión diaria con Dios. Por eso ya no se busca qué quiere hablarme Dios el día de hoy a través de su palabra. Porque dices, estoy rico, pero Dios dice, no eres más que un miserable, pobre, dice, ciego. ¿Quién es un ciego? Uno que no ve, hablando literalmente. Pero si hablamos de la iglesia, lee la Biblia, pero ya no le entiende. Canta por cantar. Ya no adora a Dios. Se le ha olvidado ese texto que dice, mas Jehová está en su santo templo. Se le ha olvidado ese texto que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y ya no ve. Hay algunos hermanos que están fervorosos orando, y él o ella no siente nada. Inclusive se ha visto que cuando se predica la palabra pasan algunos y lloran y buscan la presencia de Dios, pero otros solamente dicen, estuvo muy bueno el culto, estuvo muy buena la predicación, pero nada más. Son indiferentes. Ya no les importa su vestimenta acerca con la doctrina de Cristo. Ya no les importa mezclarse entre las canciones paganas y cristianas. Está ciego, ya no ve. Hay muchos que solamente les gusta el ritmo de la música cristiana, aunque la letra no diga nada de Dios. Eso es un ciego que viendo no puede ver espiritualmente. Pero también dice aquí, y desnudo. ¿Desnudo? Está diciendo que ya no está vestido. Solamente tiene sus vestiduras de aquella industria textil, de ovejas, ¿verdad? De piel negra, una vestimenta de lujo, como lo traía la iglesia de la Odisea. Y hoy, ¿qué diremos? Vestidos carísimos, pero espiritualmente ya no está vestido, está desnudo, ¿verdad? Dice la Biblia, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Aquella ciudad de la Odisea, juntamente con la iglesia que estaba allí, era una ciudad y una iglesia próspera en su industria, por su industria que tenía de medicina, por su industria que tenía del vestido, por sus bancos que había. Eso la llevaba, hermanos, al orgullo, a esa iglesia, a esa ciudad, al orgullo. Y que de alguna forma se había metido en los miembros de esa iglesia, el orgullo. La amonestación de parte de Dios es a que deje esa actitud de suficiencia, a que deje esa actitud de orgullo. Yo te amonesto, dice, que de mí compres oro afinado en fuego. Gloria a Dios.
Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Salvador, porque el Señor siempre está llamando, siempre está queriendo que su iglesia camine, busque, honre, aleluya, glorifique su nombre, gloria a Cristo Jesús. Y le está diciendo como aquella invitación que Dios hizo a través del profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aleluya, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo. A esta iglesia de la Odisea se le llamó, se le habló, se le dijo: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que haya un arrepentimiento. La pregunta es: ¿escuchó esta iglesia esa amonestación? Históricamente, hermanos, esta iglesia no escuchó, porque no muchos años después esa ciudad fue destruida juntamente con la iglesia. No escuchó la amonestación. Pero ¿de qué está hablando cuando dice oro afinado en fuego? Está hablando de la fe, de que tengas fe, de que creas en el poder de Dios, una fe que te da firmeza, una fe que salva, una fe que hace que el cristiano pase por los momentos difíciles y siga creyendo en el Dios Todopoderoso. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:7: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Aleluya. Es una fe que resiste en medio de la tentación, en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la pandemia. Es una fe que ahí está buscando a Dios y cree en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Que ciertamente habrá algún hermano que está escuchando que perdió un ser querido por la pandemia, pero sigue creyendo en el poder de Dios. Gloria al Señor. Habrá alguna persona que está escuchando el mensaje que de alguna forma sufrió la enfermedad y quedó imposibilitado por algún tiempo, pero sigue creyendo en el poder de Dios. Y esta iglesia le estaba diciendo Dios: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, oro probado, una fe genuina, una fe firme, una fe que salva. Aleluya, gloria a Dios. Y dice aquí que seas vestido de vestiduras blancas. ¿Cuáles eran las vestiduras de ellos? Piel negra, óigalo, piel negra. Y ahora Dios le dice que seas vestido de vestiduras blancas. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de la justicia de Cristo. La justicia que da santidad al alma, que produce santidad en el cuerpo, que produce santidad en el corazón, y que realmente esta justicia divina cubre al hombre pecador y lo declara justo. Y está esa promesa de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tiene justicia por sus buenas obras, porque la Biblia nos dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Se necesita la justicia de Cristo.
esta vestimenta espiritual. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Salvador. La Biblia dice, cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su reino celestial, allá en el cielo se cumplirá esta palabra que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Gloria a Dios. Una iglesia que vive en santidad, no una iglesia que físicamente trae un vestido costoso, pero delante de Dios está desnuda. Estimados hermanos, estimados amigos, estimados oyentes, el Señor quiere que usted tenga una vestidura celestial. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que su vida fuera cubierta con la sangre que Él derramó. Aleluya. Y el pecado que traía en el alma fuera quitado y ahora esté limpio delante de Dios. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Dice la Biblia: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y cuál es eso de ungir nuestros ojos con colirio? La presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el hombre terrenal, que el hombre pagano, que el hombre que no tiene a Dios, cuando Cristo viene a su vida, el Espíritu Santo hace que sus ojos espirituales sean abiertos. Aleluya. Que puedan contemplar la presencia de Dios o la gloria de Dios, que puedan creer en esas promesas, que donde está Él, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Salvador. Por eso, hermanos amados, esta iglesia fue llamada, fue confrontada, así como hoy la iglesia de hoy es confrontada. Que no se confíe, que no piense que porque tiene bienes materiales no necesita de Dios. Necesita esa fe firme, necesita una vida de santidad, necesita la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya. Hermanos amados, esta iglesia tibia, esta iglesia que era autosuficiente, que estaba llena de dinero pero no tenía la presencia de Dios, había perdido celo espiritual. Ya no había celo por la doctrina de Cristo. Ya no había celo por una vida consagrada a Dios, como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy hasta la oración ya la han hecho muy ligera. ¿Para qué orar tanto? Nada más 5 minutos en el templo. Antes se nos enseñaba que debíamos doblar nuestras rodillas antes de dormir y orar, buscar a Dios. Y hoy muchos dicen: pues yo oro acostado, al fin que Dios me escucha, dice. Ya no tiene celo por la doctrina, por la vida de consagración. Su vestimenta, ¿de cuántos grupos que se dicen ser iglesia de Cristo? Una vestimenta deshonesta, una vestimenta que más bien habla del paganismo que del cristianismo. Por eso es que dice allí: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
celoso de lo que has aprendido. Practica lo que has aprendido, en otras palabras, lo que te han enseñado aquellos hombres y mujeres de Dios que con celo de Dios buscan que la iglesia de Cristo camine en santidad, no tan solo por fuera, sino desde lo profundo de su corazón, en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Dice aquí: y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea era llamada al arrepentimiento, era llamada a pedirle perdón a Dios, como hoy la iglesia de la Odisea de hoy, la iglesia materialista de hoy, la iglesia que ha dejado en poco, ha tenido en poco el culto para Dios, ha tenido en poco las sagradas escrituras. Hoy le dice el Señor: arrepiéntete. Gloria a Dios. Porque ese es el camino para llegar al cielo, el arrepentimiento, el reconocer que se ha descuidado, el reconocer que teniendo tiempo para leer la Biblia, el reconocer que teniendo tiempo para orar, el reconocer que teniendo tiempo para estar en el culto, ahora se ocupa en otras cosas. Reconozca delante de Dios que se ha descuidado. Reconozca delante de Dios que el tiempo que era para el culto ya lo empleé en otra cosa, y vuelva otra vez a caminar con Cristo. Enmiende esa situación que se ha desviado y dígale al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia en el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estimados hermanos, se dice que la cena se da al anochecer, ¿verdad? Es la última comida antes de dormir. El periodo de la Odisea es el último y el fin está para cumplirse. Sí, Cristo viene pronto por su iglesia. Y los que cenan con Él en estos últimos tiempos de apostasía están probando que son los verdaderos creyentes. Los que cenan con Él en esos últimos tiempos de materialismo, en esos últimos tiempos de descuido espiritual, los que cenan con Cristo son los que tienen comunión con Cristo. Aleluya. Son los que honran a Cristo con todo su corazón y con toda su alma. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo vive y está con nosotros. Aleluya. Él quiere que su iglesia tenga comunión con Él. Él quiere que su iglesia esté cada día abriéndole su puerta, la puerta de su corazón, para que esté Jesús allí. Gloria a Dios. Y que ese corazón vuelva a arder como los discípulos de Maús. Cuando Cristo les hablaba, les decía: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba esas palabras. Ahora también nosotros debemos, hermanos amados, tener eso en nuestro corazón, que arda nuestro corazón por la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice la Biblia en el versículo 21: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. ¿Cómo es un vencedor? Es uno que defiende la fe, es uno que pelea de rodillas, es uno que busca la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es uno que está dispuesto a proclamar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ya desde esos tiempos de la iglesia primitiva hasta hoy, ha habido muchos vencedores, como dice Cristo aquí:
Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ha habido muchos vencedores, los apóstoles, gloria a Dios, los padres de la iglesia primitiva, los mártires de la iglesia de todos los tiempos, los reformadores, los misioneros, gloria a Dios. Los que hoy perseveran en buscar el rostro de Dios son los vencedores, porque Jesús dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo es el vencedor de vencedores. Él venció al diablo en la cruz del Calvario. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a su nombre. Y por ello, si nosotros estamos con Cristo, seremos vencedores. Tendremos victoria, aleluya. Tendremos triunfo en medio de tanto materialismo, en medio de tanto descuido espiritual. Gloria a Dios. Por eso es que está esta promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los vencedores son aquellos que han perseverado. Porque a través de los años no tan solo se han levantado sectas, religiones, nuevas doctrinas, sino también ha habido gente fiel, hermanos. Ha habido gente honesta, gente que ha puesto el nombre del Evangelio en alto. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús nuestro Salvador. Han surgido movimientos, han surgido hombres de Dios, mujeres de Dios, que predicaron el Evangelio, que hablaron la palabra del Señor. Aleluya. Y en los años 1900 se levanta un hombre apellidado Ruesga y forma la iglesia en la República Mexicana. Y ahí, hermanos amados, predicando ese hombre el Evangelio, surgen muchos movimientos, y de entre ellos nuestro glorioso movimiento. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús nuestro Salvador. Hermanos amados, estos hombres valientes defendieron la fe, predicaron la palabra, escribieron libros cristianos, han promovido la fe en Cristo a través de escuela bíblica de vacaciones, aleluya. Han promovido la fe en Cristo a través de las revistas cristianas, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por ello, hermanos amados, debemos ser una iglesia ferviente, una iglesia que honre, una iglesia que busque, una iglesia que invoque el nombre de Cristo nuestro Salvador. Encontramos, hermanos amados, dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Señor nos habla, y habla a través de su palabra, para que no se descuide ese hombre o esa mujer que está buscando a Dios. Dios le ha dado bienes materiales, Dios le ha dado conocimiento en la tecnología, qué bueno, pero no debe descuidar su vida espiritual. No debe poner en primer lugar sus bienes materiales, su dinero, su profesionalismo. Debe poner en primer lugar a Dios. Aleluya. Debe hacer que Dios sea el primer lugar en su vida. Puede tener mucho dinero, pero sin dinero, con dinero, no se compra a Dios. No se compra la presencia de Dios. Se necesita humillarse ante Él. Se necesita dejar de ser tibio. Se necesita ser ferviente en el Espíritu. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús nuestro Salvador. Hoy nosotros y muchos de los que escuchan formamos la iglesia de Cristo, pero no una iglesia descuidada, no una iglesia tibia, no una iglesia indiferente, no una iglesia que ha descuidado la doctrina,
sino una iglesia que tiene la presencia de Dios y que está velando cada día más y que está buscando el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Por ello, estimado hermano, qué importante es buscar el rostro de Dios, dejar el descuido espiritual, camine en la presencia de Dios. Si ha dejado de estar en el culto, si ha dejado de estar en la oración, hermano, vuelva. Honre a Dios, ríndase a Cristo y Dios va a pelear por usted. Dios le dará la victoria, Dios le dará el triunfo. Gloria a su nombre. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, en el poderoso nombre de Cristo estamos dándote muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque a través de los tiempos tú has hablado a las iglesias, tú has hablado a la humanidad, tú has hablado a las personas, Señor eterno. Tú has hablado a la iglesia de Cristo, tu Hijo amado. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de ti para pedirte que perdones el descuido espiritual, que perdones nuestra falta de celo en la doctrina, para pedirte, Señor, que nos ayudes a ser solícitos, a ser dispuestos a buscar tu rostro, a ser dispuestos a buscar, Señor eterno, tu presencia, a buscar el poder del Espíritu Santo, a ser dispuestos a estar obedeciendo tu palabra, viviendo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo tenemos un ejemplo de una iglesia tibia, una iglesia indiferente, Señor, que tenía riquezas, que tenía cosas materiales, pero había descuidado tu presencia. Señor, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a ponerte en primer lugar, Dios mío. Ayúdanos a honrar tu glorioso nombre en cualquier área de nuestra vida, Dios eterno. Y si en algún momento tú has bendecido a la iglesia de hoy económicamente, tú has bendecido a la iglesia de hoy, Señor, con tecnología, con profesionalismo, Señor, no permitas que se confíe en estas cosas, Señor. Mejor permite y toca el corazón de cada uno, que ponga en primer lugar, Señor, buscar tu rostro, estar en tu casa, adorar tu nombre. Que no se confunda, Dios eterno, en el nombre de Cristo. Que no se confunda, que tenga un vivo deseo, un vivo anhelo de caminar contigo, de consagrar su vida delante de ti, de caminar haciendo tu divina voluntad, Dios eterno. Si hay alguna persona, Señor, que hoy se ha descuidado, en el nombre de Cristo, ayúdale a reconocer, ayúdale a volver, Señor, su mirada hacia ti. Ayúdale a caminar, Señor, nuevamente buscando tu rostro, pidiéndote perdón por sus pecados, Señor mío. Ten misericordia de tu iglesia de hoy. Ten piedad de tus siervos. Ten piedad de la membresía, Señor, en el nombre de Cristo. Señor mío, y que podamos ser una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa, Dios eterno, porque buscamos tu rostro, porque clamamos delante de ti, Dios mío. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, te lo rogamos, visítanos y que tu gracia sea derramada sobre cada familia que compone la iglesia de Cristo. En tus manos estamos, Padre Santo. Muchas gracias te damos. Sabemos que tú nos has hablado nuestras vidas, Padre Santo. En tus manos encomendamos nuestras vidas, la iglesia cristiana en todo el mundo y a todos tus siervos que predican tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.